Gracias, presidenta. Agradecer la iniciativa de la comparecencia a la secretaria de Estado de Cooperación, la señora Granados, por supuesto a la secretaria de Estado de Economía. Esperábamos justamente este encuentro. El cambio de fechas ha hecho imposible que fuera antes porque creo que nos jugamos mucho en este parteaguas o tiempo encrucijada en el que estamos sobre la evolución ya no solo de la ayuda al desarrollo y la cooperación internacional, sino sobre la propia construcción del universo y del mundo. Y reconocía a la Secretaría de Estado el balance negativo y la necesidad que ya se intuye de las negociaciones de ir más allá. Claro, la mayoría de países donantes están cuestionando ya el 0,7% y han hecho recortes significativos. El último informe de Oxfam Intermón es claro al respecto, ¿no? Una reducción del Reino Unido que gira en torno al pasado año solo al 0,5, Bélgica 0,48, Francia datos similares, Suiza 0,51, pero en los últimos tiempos, además de la USAID, ha habido reducciones drásticas, Reino Unido, Bélgica, Francia, siguiendo la estela de Suecia, Suiza y Países Bajos, algunos de los cuales van a estar definiendo en la mesa qué vamos a hacer en Europa. Y yo aquí sí discreparía. Europa no tiene un papel, no tiene un rol. Lamentablemente hay que decirlo de manera crítica y hay que insistir para que cambie esa lógica del rearme que no viene nada por sí, sino que viene impuesta y por tanto no es algo natural, es una decisión política. Y Europa, si sigue esa estela en el escenario, no pintará nada, ni ante el G77, ni ante los BRICS, ni en el concierto internacional. Es lamentable, pero es así. Y yo creo que tenemos que hacer un análisis en varios sentidos. Uno es histórico. Si uno hace un recorrido de los estudios de desarrollo, los objetivos en cada decenio nunca se cumplen. Pero además está lejos de cumplirse al menos la mayoría o la mitad de ellos. El escenario ahora cambia, no solo por el gap de 4 billones de dólares y la dificultad de avanzar en esa dirección, sino porque hay una manifiesta voluntad de destitución y de construcción del sistema internacional multilateral. Hay una voluntad explícita, clara, en la que la Unión Europea no ha mantenido una posición discrepante, se ha puesto más bien de perfil. Y esto es un elemento también de autocrítica que tendríamos que señalar. Creo que es muy positiva y hay que elogiar que el Gobierno haya liderado e impulsado esa plataforma por la acción en Sevilla, no solo reivindicando el 0,7, que creo que debe ser indiscutible, sino la perspectiva feminista de género, el importante papel de los actores locales, una de las cuestiones que traemos aquí para ese debate al Gobierno, justamente la importancia, si miramos desde África, de los entes locales, porque no llega el dinero de la cooperación a esos actores y son estratégicos. Señalaba la portavoz del PNV, es importante la cooperación descentralizada vista desde España, pero si vemos desde África es vital porque no llega el destino de ese dinero. Pero claro, tenemos algunos elementos críticos en cooperación financiera que habría que discutir. Primero, la vuelta de la crisis de la deuda externa y la vuelta a lo bilateral. Es decir, de nuevo, la imposibilidad de que los organismos multilaterales de algún modo protejan, cuiden y establezcan una política. Esa es la que siempre ha mantenido Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha sido, no es la primera vez que atenta contra Naciones Unidas. Ha abandonado varias veces UNESCO y ha atacado cuando ha habido posiciones mayoritarias de los países llamados no alineados, del tercer mundo. Cuando ha habido procesos democráticos a nivel internacional, ha boicoteado el sistema internacional de Naciones Unidas, por no decir que incumple sistemáticamente las declaraciones, resoluciones de Naciones Unidas. Y aquí tenemos que tomar varias decisiones. Creo que una muy evidente es reforzar y refundar el sistema multilateral de Naciones Unidas y establecer políticas. Por ejemplo, hablábamos antes de la institucionalidad, los bancos de desarrollo que son necesarios para los países del sur. Se han impulsado de algunos espacios multilaterales, como es el caso de los BRICS, pero hay que avanzar en ese objetivo porque hay dificultades claras para la financiación de los países endeudados, pobres, dependientes, con posiciones subalternas. Cuestionar también los tratados de libre comercio, porque uno de los problemas que tenemos en esta materia es que hay una desregulación de los mercados financieros. Esa desregulación perjudica claramente a los países del sur, porque las obligaciones no es que sean elevadas, es que son abusivas cuando hablamos de la deuda. Y esos abusos del capital financiero están lastrando la esperanza de futuro de los países pobres, claramente. Y esto hay que atacarlo en el debate de Sevilla y a nivel internacional, porque efectivamente
La tragedia de los comunes no tiene que ver con la naturaleza geopolítica, el momento que vivimos, la cultura, Internet, la economía digital, tiene que ver con la ausencia de reglas claras. Y la apuesta de un gobierno de progreso, de España y en esta cumbre, debiera ser la de la Unión Europea, es fijar reglas. Lo que estamos padeciendo justamente también en Europa, que no ha habido un suficiente desarrollo de la Europa federal, solidaria, ciudadana, de la política de Estado social y derecho en esa dirección. Y creo que en eso tenemos varios elementos. El secretario de Estado de Economía señalaba 3 asignaturas pendientes: mejorar la evaluación, buscar mejores prácticas y optimización de los recursos. Yo creo que hay 5 que son indiscutibles y que son las que planteo yo para el debate que deberíamos como Gobierno llevar a la cumbre en esa plataforma por la acción. Primero, los paraísos fiscales. El paraíso fiscales, lo ha dicho Attard, es un debate que venimos sosteniendo en el tiempo desde la sociedad civil. Con paraísos fiscales difícilmente la cooperación financiera va a prosperar en un sentido positivo para los países del sur. Y evidentemente eso es un requisito necesario. También las tecnologías que deben ser libres para que los países en desarrollo, en lugar de estar pagando patentes y estén cercados en su conocimiento y en el desarrollo de su propia industria, puedan avanzar. Porque al final la cooperación instrumentalizada por esa visión económica y comercial de los países del norte termina generando mayores dependencias, en lo tecnológico, en lo económico y en todos los rubros que podamos pensar. En tercer lugar, y de manera clara, esto sí lo ha señalado el secretario de Estado, gobernanza económica global. Creo que esta es la apuesta y esta es la que algunos países claramente no están interesados. Lamentablemente, muchos de ellos de la Unión Europea. ¿Estamos o no por una gobernanza multilateral global? Pues creo que es estratégico si hablamos de cooperación financiera. Y asumir seriamente el giro decolonial, que implica cuestionar la deuda histórica con los países y regiones que han sido colonizados, particularmente África, y, evidentemente, en esa refundación del sistema internacional establecer otros procedimientos para que esos procesos democráticos, se están avanzando fuera del sistema internacional de Naciones Unidas, puedan lograr de algún modo el desarrollo en esta dirección. Yo creo que son 5 ejes que están en el trasfondo y que evidentemente estamos en una situación de repliegue conservadora en el que vamos a discutir incluso el 0,7%. Creo que evidentemente el balance no es que es negativo, es que estamos volviendo a debates de hace muchas décadas en este escenario y creo que habrá que confrontarlo. No sé si la fórmula del método de consensos secuenciales será el óptimo. Desde luego agradezco que el Gobierno defienda esas posiciones de la Plataforma para la Acción y, evidentemente, que tenga continuidad foros que lo hay y nuevas alianzas que las hay desde España, si no otros países de la Unión Europea, como Países Bajos, no van a estar en esa dirección, para establecer otras agendas a nivel internacional en materia de cooperación financiera para el desarrollo. Agradecer de nuevo la comparecencia y, en fin, quisiera avanzar en esos 5 ejes fundamentales. Nada, aprovechar brevemente la intervención para agradecer, que no lo hice antes, el nombramiento de la portavoz socialista, de María Guijarro. La vamos a echar mucho en falta, pero bueno, estamos convencidos que hará un magnífico trabajo en la nueva responsabilidad en el Gobierno. Y desearles a los responsables que están en este debate éxito al menos en 3 objetivos mínimos, ¿no? En esa disputa del 0,7%, en ayuda oficial al desarrollo como única garantía para reforzar los esfuerzos de cooperación, lograr que se traduzca en el documento en esa apuesta, y una apuesta que va vinculada a cierta institucionalidad, tanto multilateral como de los bancos públicos de desarrollo sostenible, que pueden garantizar esos objetivos de la Agenda 2030 y, por supuesto, de una mayor justicia global que está en la hoja de ruta de la política que hemos aprobado aquí todos los grupos parlamentarios, digo todos, bueno, prácticamente todos los grupos parlamentarios. Segundo, por insistir en la respuesta del secretario de Estado, bueno, claro, es que estamos en posiciones distintas. Yo no hablaba de seguridad jurídica, que es lo que le preocupa al comercio internacional y a los operadores privados. Hablaba más bien de transparencia y reglas justas en el comercio y en materia de cooperación financiera. Porque siempre va a haber en el concierto internacional una disputa o tensión dialéctica entre competencia, entre países, entre actores, incluso entre las propias ONGs, en los recursos escasos de cooperación y cooperación, pero nuestro lenguaje y nuestra obligación, al menos en esta comisión, es justamente trabajar por la cooperación. Y en ese sentido el objetivo loable, necesario, que tiene que estar como una de las conclusiones del encuentro de Sevilla, de una política fiscal internacional
En materia de cooperación, creo que es necesario en esa dirección, desplazando un mayor protagonismo de organismos multilaterales frente, como ha sido habitual, OCDE, G20 y algunos clubes de países que, digamos, miran desde el norte y no desde el sur global, que es lo que marca la diferencia de nuestro plan director, de nuestra ley de cooperación, de nuestra cosmovisión, que es la que tenemos que hacer como gobierno, llevar en el debate en esa plataforma de acción de Sevilla. Y por último, en esa misma lógica, en tercer lugar, apoyar la construcción de sistemas fiscales, como bien se ha dicho, capaces, eficientes y, sobre todo, progresivos, porque son habitualmente injustos y esto penaliza, evidentemente, las posibilidades de desarrollo y de ayuda y cooperación a nivel internacional. Evitar la cooptación por los intereses privados y privilegiar, como marca nuestra hoja de ruta, la humanidad, los derechos humanos a los sujetos a este respecto. Y no olvidar tres ejes que creo que los que nos definen y que tenemos que defender en ese debate. Evidentemente el Sahel y particularmente el Sáhara, en el que esta fuerza parlamentaria ha reivindicado esfuerzos mayores del Gobierno y que creo que en cooperación internacional deben hacerse cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y no como sucede hoy día, tabula rasa. Por supuesto, nuestra responsabilidad y nuestro rol destacado en Europa respecto a Palestina y el apoyo a UNRWA, estratégico, creo, a este respecto. Y, en tercer lugar, hablábamos de proximidad cultural, geográfica o geopolítica, apoyar a países de América Latina. Algunos vamos a tener la visita en Costa Rica, que cumplen un aniversario, y otros que tienen situaciones urgentes en cooperación financiera y de nuevos ciclos, digamos, de décadas perdidas, como es el caso de Argentina y también muchos países de Centroamérica. Creo que son prioridades que tenemos que marcar en esa agenda y esperemos que se logre el éxito en el documento final y más allá. Gracias por la respuesta.